En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Se lo informamos a continuación. Canadá impuso este miércoles nuevas sanciones individuales contra 15 miembros de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluyendo a su hija Camila Antonia Ortega Murillo, según informó Marc Garneau, ministro de Relaciones Exteriores. El alto cargo canadiense anunció que las sanciones contra 15 personas se dan en virtud del Reglamento de Medidas Económicas Especiales para Nicaragua en respuesta a las violaciones de derechos humanos en curso en este país. Los sancionados son el subdirector de la también sancionada Policía Sandinista Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial donde los presos políticos reciben torturas, Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales DOEP, brazo represor de la dictadura, Fidel Domínguez, jefe de la Delegación Policial del Departamento de León, Juan Valle, director de Patrullaje de Managua, Ana Julia Guido, fiscal general de Nicaragua, acusada de armar expedientes jurídicos inventados para encarcelar a opositores, Humberto Campbell, magistrado electoral, Iván Acosta, ministro de Hacienda, José Mojica, testaferro de los Ortega Murillo, Marvin Ramiro Aguilar, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Wálmaro Gutiérrez y Edwin Castro, diputados y operadores sandinista, Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, Julio Modesto Rodríguez, general de brigada del Ejército Sandinista y director ejecutivo del Instituto de Bienestar Social Militar, todos han sido sancionados por Estados Unidos y algunos por la Unión Europea. El ministro canadiense indicó que desde 2018 el régimen de Nicaragua ha estado cometiendo violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos contra su pueblo, incluidas campañas de represión y violencia patrocinadas por el Estado contra las protestas públicas y represión de cualquier oposición política. El aspirante caribeño a precandidato presidencial George Enríquez denunció este miércoles a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, quien lo dejó afuera de la lista de los que competirán para alcanzar la representación de la oposición en los próximos comicios generales. A pesar de haber hecho su solicitud formal para conocer el mecanismo de inscripción, C4L evadió el interés del costeño y cerró su proceso, dejando en el juego político solo a Américo Treminio, un desconocido político, y el conservador Noel Vidaurre, quien había dicho que él nunca se juntaría con disidentes izquierdistas. Luis Flay, ex Contra y quien también se había inscrito en el sistema de selección de C4L desde su exilio, dijo que no apoyará al candidato que resulte electo desde la Alianza Ciudadana. Los familiares de los más de 140 presos políticos denunciaron que la sancionada policía sandinista persiste en no dejarles pasar agua para los reos de conciencia, así como la falta de atención médica y torturas, sumado a condiciones de insalubridad. Asimismo, señalan que no les permiten las visitas en los sistemas penitenciarios, mientras que los 27 líderes recientemente secuestrados están aislados e incomunicados. Los familiares le hicieron el llamado a Kitty Monterrey que se ponga en los zapatos de los prisioneros en rechazar la farsa electoral y que no tome el nombre de los reos de conciencia en su campaña política porque no los representan. Cristian Tinoco, hija de Víctor Hugo Tinoco, informó que los policías sandinistas le pidieron un calcetín anti-esguince, por lo que cree que su padre está siendo maltratado dentro de la celda. Asimismo, denunciaron que sus abogados han sufrido persecución y algunos han tenido que salir del país por amenazas de encarcelamiento. El Consejo Supremo Electoral Sandinista entregó ayer los formularios de presentación y registro provisional de los candidatos a cargos de elección popular que serán inscritos por los partidos y alianzas habilitadas para las elecciones del 7 de noviembre. De acuerdo con el calendario electoral del 28 de julio al 2 de agosto, los partidos y alianzas políticas entregarán sus primeras listas de candidatos a presidente, vicepresidente, diputados ante la Asamblea Nacional, departamentales y regionales, así como nacionales, y también a los diputados del Parlamento Centroamericano. La presentación oficial de los candidatos a elecciones generales de 2021 se publicará el 18 de agosto en la Gaceta, según lo establece el calendario electoral. De esta manera avanza el proceso electoral que ha sido calificado como una farsa por la inhabilitación de los precandidatos que lideran las encuestas de intención de votos en contra del dictador Daniel Ortega. A nivel internacional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó este miércoles el recurso de Delcy Rodríguez, vicedictadora de Venezuela, contra las sanciones que le impuso la Unión Europea en 2018 al considerar que socavó la democracia y el Estado de Derecho en ese país. El tribunal con sede en Luxemburgo desestimó también los recursos interpuestos por otras 8 personas próximas al régimen de Nicolás Maduro, incluido al vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pero sí aceptó el recurso del secretario
secretario general del Consejo Nacional Electoral CNE, Javier Antonio Moreno Reyes, al considerar que la decisión de la Unión Europea de incluirle en la lista de sancionados no estuvo suficientemente fundamentada. Las sanciones impuestas contra las 12 personas próximas a Maduro implican la prohibición de entrar en el territorio comunitario y la congelación de los bienes y activos que tengan en la Unión Europea. Les informó Moisés Mercado. Gracias, Moisés, por tu resumen. Esta vez me estaba comiendo las eses, me estaba comiendo el gracias y todo completo gracias a doña Deikel también, que estaba haciendo de la suya en los controles. Es parte de, ¿no? Canadá hoy nos regala un poco de bálsamo, ¿no? En medio de tanta dificultad. Y sanciona a 15 representantes de la dictadura de Ortega y de Murillo. La más significativa, lógicamente, la sanción personal a Camila Antonia Ortega Murillo, es decir, la princesa o la joya de la corona de la familia dictatorial en Nicaragua. Dice, según lo que indicó el ministro de Relaciones Exteriores canadiense, que las medidas económicas, las regulaciones de medidas económicas especiales imponen a las personas incluidas en la lista una prohibición de cualquier transacción de hecho, una congelación de activos, al prohibir a las personas en Canadá y a los canadienses fuera de Canadá participar en cualquier actividad relacionada con cualquier propiedad de estas personas o proporcionándoles servicios financieros o relacionados. Además, las personas que figuran en la lista de las regulaciones también se declaran inadmisibles en Canadá en virtud de la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados. Las prohibiciones específicas se establecen en la normativa. ¿Quiénes son? El criminal Ramón Avellán, el sicario de Masaya, el cara de sapo, y esto no es una, doña Deikel, esto no es antojadizo. Luis Alberto Pérez Oliva es un sapo. O sea, es una persona, o mejor dicho, es un sapo con cuerpo de persona y que puede hablar. Pero efectivamente, este torturador del Chipote, que seguramente va a pagar muy caro cuando estas cosas pasen, cuando este tiempo de sufrimiento acabe, este cara de sapo, mejor dicho, o este sapo que vive en el cuerpo de un ser humano, también fue alcanzado por las sanciones que ha establecido Canadá, que hoy sorprendió con 15. Como les digo, primero el criminal Avellán, sicario de Masaya, es el primero en la lista, de acuerdo a lo que dio a conocer el gobierno canadiense. A quien me refiero, Luis Alberto Pérez Olivas, es el que está en la columna de en medio, de primero, segundo, tercero, cuarto. Es un sapo que tiene cuerpo de persona y que se viste de policía. Exactamente. Gracias, doña Deikel, por facilitarnos la ubicación de este anfibio que, como les digo, tiene cuerpo de persona y que se viste de guardia sandinista. Justo Pastor Urbina, pónganme por favor la fotito, es el que está en medio, ¿verdad? Con ese bigotito, el estilo de Luis Alvarado, más o menos, y a la par del sapo Pérez Olivas. Este es el jefe de las fuerzas de choque, de los antimotines. Juan Valle, este servil, este arrastrado, chupachancletas y calcetines de colores, está a la orilla de Ramón Avellán. La ejecutora de las órdenes de Ortega en el Ministerio Pútrido es Ana Julia Guido, que está a la orilla de Cabeza al Revés, Edwin Castro, y también está a la orilla de Marvin Aguilar, que también ha sido sancionado, que es
magistrado de la Corte de Daniel Ortega, de la Corte Suprema de Daniel Ortega. Lumberto Campbell, que ya ha sido sancionado también por Estados Unidos, está abajo a la izquierda, a la orilla de el también sancionado por Estados Unidos y ahora por Canadá, Ovidio Reyes. También figuran Iván Acosta Montalbán, que es el ministro de Hacienda, que es el achichincle de Ortega en las finanzas, ¿no? Jorge Mojica Mejía, que es un testaferro de los Ortega y Murillo. Está también Marvin Aguilar, ya les dije, Walmarito, o sea, el ninfo Gutiérrez, que se gana el galardón también con los canadienses. El criminal alguacil de la muerte de León, Fidel Domínguez, también está alcanzado por la sanción de los canadienses. Como les decía, Edwin Castro, que ahí está también en la foto, y Julio Modesto Rodríguez Valladares, que está a la derecha, abajo en la última columna, que es el brazo financiero, el director del brazo financiero del Ejército Sandinista en el Instituto de Previsión Social Militar. Y la joya de la corona está de primera, ¿no? Camila Antonia Ortega Murillo. Hoy seguramente Asesínica debe estar con las bilis más revueltas. Trató de manejarse nuevamente como les he puesto el ejemplo yo, ¿no? Te meten un fajazo tus padres, decís que no te duele y te vas a llorar a la esquina. Calladito, a llorar el fajazo. No me dolió, le decía a tu papá. Seguramente mañana o pasado mañana se va a desatar otra vez y a vomitar todo el malestar que le provoca que a su niña, a su princesa, a su preferida, a su matrona, porque es de todo ese chigüinero que tuvo, todos son pérdidas, no sirven para nada, más que para destruir. Son intestinos que procesan todo lo que tienen y ya saben lo que procesan los intestinos. Eso es lo que provocan los hijos de Ortega y Murillo. La única que medio hace las cosas, según lo que nos han dicho los que conocen ese engranaje familiar, la única que medio centrada y bueno, pues le inspira toda la confianza a las 5 bollos es Camila Antonia. Y ahora, aquí están ambas, no es la de la Guerra de la Galaxia, es Rosario Murillo la que está con los lentes redondos, ¿verdad? Para que no se confundan ustedes. Y ahí está Camila Antonia, que ya había sido alcanzada también por las sanciones de Estados Unidos. Así que hay un bálsamo porque si bien es cierto esto no va a hacer caer a la dictadura, les complica un montón porque se vuelven cada vez más tóxicos. El mundo financiero los ve más tóxicos y les complican los movimientos financieros, los movimientos de reales, tienen que comenzar a hacer más hoyos en el suelo para meter los dólares y las caletas. Todo eso provoca las sanciones. No votan dictaduras, eso estamos clarísimos. Pero, ¿complican la vida? Sí complican la vida. Cuidado, la señora de los anillos, en su malestar interno, que no quiere hacerlo saber en este momento, manda a secuestrar a más gente hoy, mañana o pasado. Porque cada vez que pasan estas cosas, se desquita con gente de la oposición o figuras que le puedan provocar algún tipo de molestia a ella dentro de nuestro país. Agradecemos al gobierno y el pueblo de Canadá la empatía y la cercanía con el pueblo nicaragüense que ha sido masacrado y que está siendo todos los días perseguido políticamente simplemente por querer cambios en nuestro país. Así que es lo que ha ocurrido con la decisión del gobierno canadiense de sancionar a 15 representantes de la dictadura. ¿Qué ha pasado en Cuba? Joanny Sánchez es una bloguera de muchísima reputación dentro de Cuba. Y en la medida que se ha restablecido el Internet, oigan bien, el Internet en las casas y en las oficinas, pero no hay acceso a redes sociales. No hay WhatsApp.
O sea, sigue la dictadura controlando de alguna manera la comunicación que vaya mostrando lo que están haciendo. No podemos ponerlo todo. Hemos visto imágenes que son realmente bárbaras. No podemos ponerlas porque, de nuevo, YouTube nos bloquea, pero han sido realmente una persecución salvaje, inhumana, que solamente locos, fanáticos, enajenados pueden actuar de esa manera, coprófagos, que no tienen medida en lo que hacen y que simplemente se revisten de impunidad porque desde el poder le dicen: usted vaya, mate, ejecute, garrotee, que a usted no le va a pasar nada. Joanny Sánchez nos cuenta, Joanny Sánchez, la bloguera cubana, nos cuenta, una vez que ha recuperado la comunicación en su podcast, qué es lo que ha pasado en Cuba desde ayer, o mejor dicho, del domingo hasta hoy. Que la represión se mantiene, se calcula en más de 5.000 los detenidos, aunque pueden ser muchos más. También el oficialismo ha reconocido un fallecido en unos sucesos ocurridos en la barriada La Guinera en La Habana el pasado lunes, pero es casi seguro que esa cifra va a aumentar, si no oficialmente, al menos sí va a aumentar en la medida que se puedan confirmar algunas muertes que ya han sido reportadas por familiares, que están recogidas también en videos filmados por los propios ciudadanos y que en los próximos días pues podrían ya confirmarse y dar una idea clara de el rastro de sangre, el saldo en vidas que han dejado estas protestas y fundamentalmente la represión desmesurada de la policía y de los militares cubanos. También tengo que decirles que las calles están militarizadas en varias provincias. En La Habana se persigue muchísimo. Hemos hecho un recorrido, varios reporteros del diario digital 14ymedio.com esta mañana por las calles de La Habana y hay una tensa calma en algunos lugares. La gente está muy asustada y bueno, pues las principales avenidas, calles y los lugares con más población, con más cantidad de habitantes por metro cuadrado, pues están repletos de militares, policías y civiles que llevan en sus manos palos, bates de béisbol, en algunos casos bates de béisbol de aluminio y también otros objetos para agredir a cualquier manifestante, a cualquier persona que salga a protestar a las calles. Joanny Sánchez, bloguera cubana de gran prestigio, reconocida en el mundo, nos dice que las protestas han seguido. Lógicamente que con la represión la gente se ha visto obligada a replegarse y además de eso a resguardar su vida porque están tirando a matar, están garroteando a todo el mundo, al que se ponga enfrente, pero que las protestas se han mantenido. Escuchen cómo el régimen de Díaz-Canel, que no es otra cosa que un ampón que sirve de enlace con la mafia, o mejor dicho, es el eje central de la mafia castrochavista que opera en América Latina. Este ampón manda a sus matones a tomar el control de las calles, como lo hizo Ortega, a sangre y fuego. Han sido dispersadas con mucha violencia, ha habido heridos, hay personas arrestadas y hemos visto también imágenes que van saliendo poco a poco en la medida en que se restablece el acceso a internet de arrestos en el interior de casas. Entra la policía, irrumpe a llevarse a un joven, a llevarse a un posible manifestante. Es el relato que nos hacía o hacía en su podcast 14ymedio.com, es el sitio en el que Joanny Sánchez comparte lo que está ocurriendo en la isla. Vean las imágenes de al estilo de la juventud sandinista, de los revoltosos pandilleros sacados de lo más sucio que hay en una sociedad. Vean ustedes, con garrotes, armados y además cobijados por la guardia castrista. Vean ustedes cómo van impunemente a garrotear a gente, al que
agarren mal parado, como decimos, lo garrotean, le hacen barbaridades. Hay un muerto oficialmente reconocido, pero como decía Giovanni Sánchez en su podcast, los muertos deben de ser más, porque lo que hemos podido ver en videos, en fotografías de la represión brutal, como lo que presentamos ayer cuando atrapaban en una azotea a un opositor, esto es simplemente inhumano, no tiene nombre. Son personas que están dispuestas a todo simplemente porque el régimen les ha dicho que hay que defender una revolución y que hay que estar listos para el combate. Imagínense ustedes de qué estamos hablando. Son asuntos simplemente inimaginables desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, a la dignidad, a las leyes, pero como en las dictaduras no hay leyes más que las que se ordenan desde quien está usurpando el poder, entonces cualquier cosa puede ocurrir. Pero en medio de todo este ambiente, el diario ABC Español dice que ha renunciado el viceministro del Interior de Cuba. Esta información no está plenamente confirmada, pero se dice que Jesús Manuel Burón Tabit es el que supuestamente ha renunciado a su cargo por desavenencias con sus superiores en el manejo de la crisis, en las órdenes que se han dado de reprimir salvajemente a los cubanos que piden cambio, y que no tiene nada que ver esto, como pretenden hacer creer, con un asunto coyuntural que es la pandemia del coronavirus. En Cuba se está viviendo una crisis profunda desde hace décadas, pero que hoy estalla porque todos los elementos se juntan. Estamos hablando de hambre, estamos hablando de pobreza, estamos hablando de desempleo, estamos hablando de insalubridad, estamos hablando de una pandemia, y eso, como les decía el otro día, se lo quiere endilgar Díaz-Canel, el enchufado Maduro, Ortega y Murillo, Arce en Bolivia. Quieren endilgarle esto al embargo de los Estados Unidos. El otro día les dije a ustedes, son 140 países con los que tiene relación comercial Cuba. ¿Por qué quieren decir que es Estados Unidos el responsable cuando, si fueran exitosos en todo lo que hacen, y si ese modelo es el que hay que replicar en el mundo, por qué entonces las naciones democráticas, la Unión Europea, por ejemplo, no repite ese modelo socialista en sus naciones? Simplemente porque es un fracaso. Lo que pasa en Cuba es un fracaso del sistema. No tiene nada que ver ni con el embargo, ni con que el embargo. Además, déjame decir una cosa. Hasta hace poco, el tema de las remesas era el principal sostén de la isla, con el turismo que también hacen los estadounidenses. Y los cubanoamericanos que van y que llevan divisas y que mandan también divisas a sus familias en la isla. El fracaso del sistema cubano no tiene nada que ver con otra cosa más que con la mediocridad y la incapacidad de ese sistema, que no responde, ni sabe responder, ni va a poder responder a las demandas del pueblo cubano. Escuchaba lo que relataban familias que han perdido ya a gente en la represión. Veía cómo a una casa entraba y estaban los niños, y no importaba que estuvieran los niños, los guardias castristas entraban, golpeaban, se llevaban a la gente sin tener ningún miramento. Simplemente lo hacen porque son, igual que en Nicaragua, sádicos. No tienen ningún reparo en cometer atrocidades. Y la población cubana, limitada lógicamente por toda esa miseria en la que le ha sumergido esta dictadura de más de 6 décadas, llegaba a los hospitales con sus heridos hasta en carretones de caballo. Vean ustedes.
esta imagen se repitió y se ha repetido en decenas de hospitales en donde llegan heridos, vapuleados por la guardia castrista que, junto a paramilitares y empleados públicos, enchufados todos, han decidido masacrar a la gente en las calles a garrote limpio, con bates de madera, con bates de aluminio. Una imagen de ayer muy valiente, muy dura, pero muy valiente, no la puedo poner tampoco, de un guardia cubano garroteando a un joven. El joven pierde en algún momento la estabilidad, cae al suelo, pero en medio de eso logra defenderse, le quita el bate al guardia castrista, se faja con él a golpes, agarra el garrote y le da también lo suyo. Hay una confusión en aquellos que creen que los cubanos están felices con una dictadura. Se pierden, están completamente confundidos. La gente con hambre, la gente con necesidad, no puede decir que eso es correcto. Vivir en un sistema como eso es el país de las maravillas y que esto es lo mejor y que hay que replicarlo, hay que repetirlo, por el amor de Dios. No se puede seguir en esa línea. Leía el comunicado de los familiares de presos secuestrados políticos, más temprano, y es cruel lo que ocurre. No han tenido la posibilidad de verlo a los últimos, pero recuerden que son 140, no son nada más Víctor Hugo, no son nada más Arturo Cruz, no son Juan Sebastián, Félix Maradiaga, Miguel Mora, Violeta. Hay 140 que están injustamente detenidos o secuestrados, desaparecidos, porque una parte de ellos están ergástulas del régimen y otra parte no sabemos dónde está. Walter Gómez, Marco Fletes, el conductor de Cristiana Chamorro. Son gente que no sabemos dónde está. Pero escuchaba la denuncia, con costo les dejan pasar agua. Incluso a Víctor Hugo Tinoco, dice su hija, que le pidieron un calcetín o una media antiesguince. ¿Qué habrá pasado en el pie de Víctor Hugo? Como para que desde la cárcel o donde lo tengan, pidan una media para que se la pongan en el pie porque tiene un esguince. ¿Qué habrá pasado con él? Uno puede pensar lo peor. Puede pensar lo peor porque frente a unos regímenes tan bárbaros como los que mantienen al castrochavismo dando guerra en América Latina, uno puede esperar cualquier cosa de ellos. Y puede también esperar entonces que sigan con sus sainetes electorales, con sus dictaduras electoralistas, buscando cómo legitimarse, mantenerse en el poder como gobiernos, cuando en realidad son mafias organizadas, como mirábamos ayer en el foro, se necesitan mutuamente y llegan al poder de manera democrática, pero sacarlos de ahí es una cosa que es sumamente difícil. Y eso es que lo que los países que no han terminado de entender, como el Perú, por ejemplo, ¿verdad? Porque es muy incomprensible que viendo todo lo que ocurre en el castrochavismo, en el socialismo del siglo XXI, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, pues entonces, viendo el lodo, vos te tires a él para revolcarte. Es una cosa horrible, realmente. ¿Cuántos me gustan van, Yadier, a estas alturas? Cuénteme. 1111, nos estamos acercando a los 1500 y ustedes son nuestro mejor impulso. Así que continúe dándole me gusta al programa para que subamos rápidamente a los 1500. Y hablando de sainetes, hablando de burlas, hablando de óperas bufas, ayer apareció el hilarante, rigioso Noel Vidaurre dando una entrevista y haciendo el ridículo en Canal 10. Dijo que, bueno, que cerró el proceso en Ciudadanos por la Libertad y, bueno, pues solamente quedan él y Américo Treviño, que él lamenta, pues, que los otros precandidatos que fueron inhibidos por doña Kitty
y C por L antes que por la dictadura, lo digo de nuevo, que lamentablemente pues ellos están secuestrados, bueno, pues que ahora la contienda es entre Américo y él. Le preguntaban nuestras colegas Jocelyn y nuestras colegas de Canal 10, Michelle Polanco, Jocelyn y Michelle, le preguntaban, bueno, y a usted, don Noel, ¿por qué no lo persiguen? ¿Por qué no lo secuestran? ¿Por qué no lo asedian? Y acá está lo que les respondió. ¿Yo qué puedo contestar a eso? Hay que estar preso, hay que estar asediado para poder ser precandidato. No. Es decir, en todo caso, eso es una pregunta que hay que hacerse al gobierno, que es el que manda a detener a la gente y es el que asedia a la gente. Yo no puedo contestar eso. Lo único que puedo decir es que todo el mundo tiene que estar preso, todo el mundo tiene que estar asediado. Todos los nicaragüenses que quieren ser candidatos a la presidencia o presidente del país y derrotar a Daniel Ortega tienen que estar presos. El figurante Vidaurre, ¿no? No, tenés que ser candidato de verdad. Unos pueden creer que de los que están secuestrados, de los precandidatos, unos pueden ser más de verdad que otros, pero están secuestrados porque para Ortega significaban algún resquicio o alguna sombra que le podría significar perder el poder. Por eso están secuestrados. ¿Vidaurre significa alguna sombra para perder el poder? Los hechos dicen que no, por lo menos hasta ahora. ¿Américo es algún problema para Ortega? ¿Alguna amenaza para Ortega? Los hechos dicen que no también. Asunción dijo el viernes, o confirmó el viernes, o se anunció el viernes que tenía intenciones, venga para acá. Digo, ¿qué diferencia hay entre Vidaurre y la doctora Moreno? Alguna debe haber, ¿no? Me parece a mí, por lo menos. Y vean ustedes cómo este histriónico, ceja real, justifica de una manera vulgar, obscena, diría yo, el hecho de que al pueblo de Nicaragua se le haya venido quitando la oportunidad de escoger a un precandidato, cualquiera que fuera, ¿no? Mora, Juan Sebastián, Cristiana, Arturo Cruz, Medardo Mairena, la doctora Moreno, que por último salió levantando la mano y ni siquiera le dejaron caminar un poquito. Y dice que, bueno, aquí de todas maneras iba a quedar en un candidato. Y que el hecho de que ahora no haya otras figuras no significa que, bueno, pues que el pueblo de Nicaragua le han reducido las opciones. Escuchen bien esto. O sea, este hombre dice, ahora vamos quedando dos. Y ahí, pero aquí está. Estas somos las opciones. No es que se le redujeron las opciones al pueblo, sino que ya las circunstancias nos ponen a nosotros. Es una cosa realmente psicalíptica la forma en la que él trata de justificar el actuar de la dictadura que ha descabezado a los otros candidatos. Escuchen, por favor, a este rigioso por el poder. Ay. Sobre opciones de escogencia, bueno, es que en primer lugar, al final del día, ¿verdad?, hubiesen 2 precandidatos, 5 precandidatos o 10 precandidatos, solo iba a haber uno. Y el día de la votación solo va a haber uno. O sea, no le han reducido nada a la población. La población el día de la votación va a tener un candidato por el C por L y un candidato por alguno de los otros partidos. Pero hay una realidad, no hay ninguna reducción. Noel, hay una o sea, realidad. no es que al día de la votación iban a haber 10 candidatos de C por L. Iba a haber de todas maneras uno. Ahora, que en el camino, el proceso de selección iba a ir determinando quién iba a ser ese candidato, correcto. Pero al final, el 7 de noviembre, de todas maneras, hubiesen 10 precandidatos, 8,
7, 5 o solamente 2, igualmente ese problema de tener un solo candidato. Qué evidente, ¿no? Digo, no qué evidente, cómo ve hacia adelante. O sea, cómo adivina de manera inverosímil Vidaurre el futuro, que solo iba a haber un candidato. ¡Wow! Una respuesta de esas que a uno lo dejan realmente anonadado. No hay mejor respuesta que esa, que solamente ver un candidato al final. Sí, por supuesto que sí, pero él no figuraba dentro de las personas que por lo menos las encuestas decían que podía ser el más aclamado, el más amado. Ah, pero es que él no cree en las encuestas. Él dice que no cree en las encuestas, porque las encuestas son manipuladas. Y le preguntan Jocelyn y Michelle, la de Cigalo tampoco las cree. Pues, es que solamente hizo una, dice por teléfono. La otra dice, ya saben ustedes, dice, son manipuladas por quienes manejan plataformas y redes. Entonces le dicen las muchachas, ¿quién es don Noel? ¿Quiénes manipulan? Y vean, cuando se agarra un mentiroso, ¿verdad? En la maturranga, vean cómo lo hacen tragar agua. No existe nada mejor que la encuesta que tiene que ver con la persona y en una caja negra. Y es persona a persona, con caja negra y el encuestado vota, ¿verdad? Como si estuviera en una urna electoral. No, el Vidaurre entonces no confía en las encuestas realizadas por Cigalo. Yo creo que, si es que Cigalo hizo una encuesta por teléfono, aquí se hicieron 50 encuestas en las plataformas digitales. Ya sabemos a quiénes respondían las plataformas digitales. Ya sabemos que hay personas que tenían una batería de jóvenes encargados con 10 páginas cada uno votando. ¿Quiénes, don Noel? ¿Perdón? ¿Quiénes? No, pues, todo el mundo sabe. No sé, sería bueno sabe. dejarlo explícito. Ajá. Todos sabemos aquí que hay la mayoría de las personas que están en la negocio tienen nombres distintos. No sabemos quiénes son, porque aparecen con nombres que son ficticios. Qué trago de agua, ¿no? ¿Quiénes son? Ay, ¿en qué me metí? Y la respuesta es simplemente cómica, por decirlo de alguna manera. Y Vidaurre, también conocido como Ceja Real, dice que, bueno, no hay condiciones, ¿verdad? No tenemos las condiciones más óptimas, no se puede pensar en un proceso electoral con observación, como quisiéramos. ¿Pero qué vamos a hacer? Dice, ¿vamos a cruzar de brazos? ¿Vamos a dejar que Ortega haga lo que quiera? Dice. O, si queremos salir de Ortega, oigan bien esta frase, parece un trabalengua, escúchenlo bien. Si queremos salir de Ortega, tenemos que ir a elecciones y con las reglas de Ortega. Y con las reglas de Ortega, ¿Ortega va a perder el poder? Me pregunto yo. O sea, Ortega con sus reglas, ¿va a perder el poder? Tendríamos que ser bastante inocentes para creer algo así. Pero aquí está el trabalenguas con el que Vidaurre dice, vamos porque si queremos salir de Ortega tenemos que jugar con sus reglas para derrotarlo. ¿Quién apuesta que eso puede ocurrir? Tenemos condiciones que ciertamente nosotros quisiéramos que fueran distintas. Quisiéramos tener condiciones de lo que es el estándar internacional de la democracia legítima, ¿verdad? Pero no las tenemos. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a cruzarnos de brazos y decir, como no tenemos las condiciones mejores o las condiciones óptimas internacionales, vamos a dejar de competir, vamos a dejar de tratar de derrotar a Daniel Ortega y de derrotarlo con el voto masivo. No, tenemos que ir a las elecciones. La pregunta aquí es muy sencilla. ¿Queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista o no queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista? Si queremos salir de Daniel Ortega y del Frente Sandinista, tenemos que ir a las elecciones. Y las reglas del juego las pone Ortega.
porque él es el que tiene el poder hoy en día. Si no vamos a las elecciones, ¿cómo vamos a salir de Ortega? ¿Cómo será eso, mano? ¿Alguien me puede explicar? O sea, es increíble la manera en la que en su madeja se enredan y tratan de cualquier forma de embaucarlo a uno, ¿verdad? Y meternos en sus cejas pobladas para enredarnos y caminar nosotros entre los folículos de manera espesa y no ver claramente lo que nos dice. Es un trabalengua bien, pero bien jalado. Esa parte creo que es para guardarla. Las reglas de Ortega, salir de Ortega con las reglas de Ortega. Ortega es el que pone las reglas y tenemos que derrotarlo con sus reglas. ¿Cómo será eso, man? Difícil, ¿no? Y el colmo en esta intervención del precandidato que Ortega quiere tener como su gran contendiente en el sainete electoral es que las muchachas, a quienes felicito siempre porque tienen ellas un tino para hacer preguntas de esas que son complicadas, como la de ¿quién es don Noel? Y entonces viene el vaso con agua apresurado, ¿verdad? Porque no tenía la respuesta. Le preguntan cuál es el plan de gobierno, porque se le hicieron una vez y no respondió. ¿Cuál es el plan de gobierno de C por L, de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Ustedes me creen que no se lo sabe. Sí, me creen. Ah, ¿no me creen? Acá está entonces. La pregunta que no me respondió. Además de salir del gobierno de Ortega, ¿cuál es la propuesta de la alianza y también de Noel Vidaurre para llegar a la presidencia? Bueno, la Alianza Ciudadana, C por L, tiene un plan de gobierno que yo estudié. Es más, dentro de los documentos que se firmaron el día que nos inscribimos, todos los precandidatos, estaba que nosotros íbamos a... Tenían que suscribirla y tenían que apoyarla. Exactamente, que apoyábamos y hacíamos propio el plan de gobierno de Ciudadanos por la Libertad. Ese plan de gobierno está en la página web de Ciudadanos por la Libertad, completamente abierto al público, a que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda entender y apoyar. ¿Cuál es ese plan de gobierno? Bueno, es un plan de gobierno bastante amplio, ¿no? Que toca todos los sectores. Pero aquí... Hablemos de temas puntuales ahí en el plan de gobierno. Me gustaría que usted se refiriera al tema de los poderes del Estado, de la justicia, de los actuales presos. ¿Qué haría Noel Vidaurre? Bueno, en primer lugar, y eso es importante tener que enfatizarlo, los presos políticos dependen exclusivamente de Daniel Ortega. Esa es una realidad, ¿verdad? Si Daniel Ortega quiere soltarlo, lo suelta cuando le dé la gana, y si Daniel Ortega no lo quiere soltar, no lo suelta, y punto. Qué esperanza la que pueden tener los secuestrados políticos con este precandidato, ¿no? Y si ustedes ven, bueno, además de que no se sabe el plan de gobierno, que es evidente, las muchachas lo meten en muchos problemas con sus preguntas. De nuevo la felicito a Michelle y a Jocelyn. Él dice que los presos políticos dependen de Daniel Ortega. Qué manera de mostrar sumisión a las voluntades de un dictador, ¿no? Y después dijo que si él llegaba a ser candidato y llegaba a ganar la presidencia, que sin ponerse incluso la banda presidencial se iba a ir a soltarlos él personalmente. Ay. Pero ustedes contaron cuántos segundos, nosotros pusimos pausa en el video, ustedes contaron cuántos segundos tardó para responder esto. No sé qué le pasó, no sé si en algún momento el disco duro se trabó, o no sé si pensó muy bien lo que iba a decir para que no le signifique algún problema a él lo que señala en la entrevista y que a lo mejor, alzando un poquito el tono, pues
se convierte en un candidato peligroso, al que hay que asediar, al que hay que secuestrar y al que hay que apartar del camino para dejar a Américo nada más como posible. ¿Usted quiere ver de nuevo el momento en el que, cuando se refiere al tema de los presos políticos, a los que no les dan ninguna esperanza porque dependen de Ortega, vean ustedes, cuéntelos por favor, no es que se pegue el video, es él pensando lo que va a decir. Acá está de nuevo. Y eso es importante tener que enfatizarlo. Los presos políticos dependen exclusivamente de Daniel Ortega. Esa es una realidad, ¿verdad? Si Daniel Ortega quiere soltarlo, lo suelta cuando le dé la gana. Y si Daniel Ortega no lo quiere soltar, no lo suelta. Y punto. Son 6 segundos. 6 segundos. Pensando en qué es lo que voy a decir sobre este tema tan escabroso, tan espinoso y tan peligroso. Realmente es inaudito ver a estos personajes histriónicos, figurantes, religiosos, tratando de venderle a la gente la posibilidad de convertirse en una opción para ellos. Dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarlos de brazos? Pues decirle a Ortega que agarre su sainete electoral y se lo meta donde no le alcance. Eso es lo que tienen que hacer. Acompañar a Ortega, ya con todo lo que ha hecho al final, decir, es que la gente va a salir a votar masivamente. Otra opción sería, de pronto, votar nulo, para que las boletas en blanco no las ocupe el frente para votar 2 o 3 veces. Eso podría ser una opción. Pero, cuando dicen, ¿querés salir de Ortega o querés que se mantenga Ortega? De repente estoy escuchando, ¿querés que, o para salir de Ortega, tienen que votar por nosotros, aunque no logremos realmente el objetivo porque es imposible, pero nosotros lograr nuestros curules, nuestros asientitos en la chanchera? De pronto, ¿no? Pero realmente es impresionante la manera en la que nos quieren, como decimos, meter el dedo en la boca lleno de atol y que lo saboreemos. Impresionante. Dice Álvaro Velázquez en un superchat al que le agradecemos que esté con nosotros. Señor Noel, no da rabia, da pena y decepción. El Moclín debe estar que brinca de carcajadas con este bufón de pacotilla y su disertación. Mamma mía, dice Álvaro Velázquez. Y para seguir hablando de esto, que dice doña Dickel, ¿cuántos me gustan van? Así, déjame ver si lo puedo encontrar por acá. En 1390. 1390. Vamos bien, nos acercamos a los 1500. Y para seguir hablando de este tema, voy a ir a la pausa y vuelvo primero con Luis Flay, que decidió salir de Nicaragua por miedo, lógicamente, a ser secuestrado, y es de la visión que no hay de ninguna manera espacio ni ninguna lógica en la de participar en un proceso en el que es imposible lograr el objetivo, elecciones libres, transparentes, en las que la gente no solamente vote, sino que elija. Voy primero con él y después con George Enríquez, que nos acompañará más adelante en el programa. Antes, quiero recordarles que Envío 2224, donde vos mandás, ahí está esperándole para que usted remita a la familia su remesa, su documento y su paquetería a través de la 9618 Fontainebleau Boulevard. También la puede encontrar en las otras sucursales que están en la 2961 del West y la 12 Avenida en Hialeah, la 10404 West Flagler en la ciudad de Sweetwater, y también en la pequeña Habana en la 1101 del Southwest y la primera calle. Dele me gusta a las páginas de Facebook e Instagram de Envío 2224 y recuerde que está a unos días ya el 35 aniversario de las farmacias 2224. En las páginas de Facebook e Instagram de Envío 2224 usted va a encontrar toda la información de este aniversario, las promociones y las actividades que tendrán espacio a propósito de esta fecha
tan importante para la familia de Envío 2224. Joyería Alarcón está siempre esperándolo en la 10404 West Flagler, la mejor joyería de toda la Florida. Allí encuentra usted relojes, anillos, pulseras, dijes, todo lo que necesite en joyería lo encuentra definitivamente en Alarcón, que lo espera en el módulo número 11 del Centro Comercial Managua, allá en la ciudad de Sweetwater. 305-228-8899 es el teléfono que usted puede marcar para que lo estén esperando en la joyería y lo atiendan como usted se lo merece. Pausa comercial y regreso con Luis Flay, ahora ex precandidato a la presidencia de Nicaragua.